Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les saluda la familia Gamarra. Estamos sirviendo al Señor en el país de Honduras. Es una bendición poder compartir hoy con ustedes este tema que es un tema muy importante para la crianza de nuestros hijos en cuanto a su vida de oración. Entonces, yo soy el pastor Luis Gamarra y estoy junto con mi esposa. Sí, mi nombre es Claudia y estamos aquí sirviendo a Dios juntos como familia. Tenemos tres hermosas hijas: Amy, que tiene 5 años; Abby tiene 9 años; y Grace Andrea, que tiene 6 meses. Entonces para nosotros es un gran reto, ¿verdad? Poder a ellas guiarlas y dirigirlas y confiar pues en lo que es nuestro Señor, y también que ellas puedan tener esta certidumbre, que ya pueden saber bien, y que Dios siempre está escuchando a ellas también, no solo a su papá, no solo a su mamá, sino que Dios está queriendo escuchar a ellas. Entonces creo que para nosotros como padres, a la vez que estamos sirviendo aquí en la obra, pero también es un reto para trabajar con nuestra familia y enseñarles a ellas a confiar en el Señor que nosotros hemos creído también. Amén, así es. Vamos a compartir con ustedes en esta oportunidad el tema cómo poder ayudar enseñando a nuestros hijos, cómo podemos enseñarles a ellos a aprender a orar. Tenemos hijos de diferentes edades y cada uno debe de aprender a cómo orar. Y creo que para establecer este tema tenemos que pensar en que ellos aprenden más por el ejemplo. Quiere decir que en otras palabras, como padres tenemos la responsabilidad de tener una vida de oración. Ellos van a poder vernos a nosotros orando, y de hecho ellos nos miran a nosotros que estamos orando en la iglesia. Por ejemplo, siempre se ora antes de comenzar el culto, al final, a veces a petición de oración. Entonces ellos están viendo que oramos por los alimentos, oramos por ah, en cualquier situación en nuestras vidas. Entonces tenemos una vida de oración, ¿verdad? Sí, entonces es como algo continuo, ¿verdad? Algo más que solamente decir hazlo, o más que solamente tratar de aparentar, ¿verdad? Que tenemos una vida constante de oración, sino que es algo que ellos van a ver, y simplemente saben, son nuestros hijos y viven con nosotros, están con nosotros todo el tiempo, ellos nos miran nuestro ejemplo, pero, pero no van a hacer lo que nosotros solo le digamos, sino lo que nosotros estamos haciendo. Entonces eso es lo que queremos, eso es lo que queremos que ellos puedan seguir y hacer, como Jesús decía, ¿verdad? Entonces no miren lo que ellos dicen, sino que, o sea, lo que ellos están haciendo. Entonces a veces podemos decir algo con nuestras palabras, pero cómo está en realidad nuestra comunión con Dios como padres, cómo está nuestra vida práctica, nuestro andar con Dios, porque en realidad la oración es andar con Dios, es caminar con Dios, y es nuestra comunicación. Vamos a la iglesia, vamos a las actividades, pero ¿cómo es nuestra relación con Dios? Entonces eso es lo que queremos. No queremos dejarle a nuestros hijos solo una vida religiosa, una vida que es una generación pues que en realidad se olvide de Dios. Recuerdo también en Josué, que Josué, él consultaba a Dios antes de tomar una decisión, porque era importante consultar a Dios. Entonces como padres, ¿estamos haciendo eso, consultando a Dios, o solo hacemos las cosas por impulso, por lo que queremos? ¿Cómo Claro. estamos? Claro, tenemos que enseñar a nuestros hijos que la Biblia nos enseña que la oración es el medio por lo cual nosotros tenemos comunión con Dios. Uno de los versículos que nos habla de esto en Mateo 18:20 dice la Biblia: porque donde están dos
o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso quiere decir que Dios está entre nosotros. Entonces la oración no es simplemente algo que hacemos por religión o por costumbre. Entonces puede haber un peligro que tus hijos puedan ser que están orando, pero no están conscientes de que realmente están hablando con el Señor. Entonces, por eso la Biblia nos enseña que la presencia de Dios está entre nosotros. Entonces, tenemos que creer que el Señor está escuchándonos y tenemos que estar al mismo tiempo ayudando a nuestros hijos a que ellos aprendan a orar. Entonces, tenemos que comenzar desde lo más básico, porque los niños no comprenden muchos versículos en la Biblia. Entonces, lo que hacemos nosotros con los niños es enseñarles algunos símbolos de la oración. Por ejemplo, hay ejemplos bíblicos de personas que oraban en pie, oraban de rodillas, se postraban delante de Dios. Entonces, cada lugar, cada espacio, cada lugar donde tus hijos puedan tener un tiempito de oración y aprender a que ellos también pueden hablar con el Señor. Entonces, debo hacerme la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que encontré que uno de mis hijos estaba orando sin necesidad que yo le haya dicho tienes que orar ahorita, ahora, ponte a orar? Entonces, cuando nosotros vemos eso en nuestros hijos, vamos a ver que ellos están aprendiendo a hablar con el Señor. Dios está atento a las oraciones de un niño. Dios escucha las oraciones de un niño. Entonces, ¿qué les decimos a los niños cuando están pequeños? Es como algo que me llamó la atención ahorita que acaba de mencionar, es de la confianza. O sea, oramos porque confiamos. Y cuando dejamos de confiar y empezamos a creer en nosotros mismos, ya dejamos de orar. Entonces esto me recuerda a mis hijas a veces, ¿verdad? A veces me molesta en el aspecto de que yo le digo, hija, pero tú acabas de orar, acabas de pedir a Dios, acabas de confiar en Dios, que no has, normalmente los niños tienen temor o miedos que son normales en ellos y le decimos, hijo, vamos a orar. Y oramos, pero al ratito ya están de nuevo con el temor y tal vez como padres tendemos a molestarnos, pero también creo que como adultos venimos a ser iguales, porque oramos a Dios por alguna necesidad, pero se me olvidó, ya no confío en Dios que Él va a responder y la sigo cargando. Entonces como adulta también vengo a ser como esa niña, como mi hija. Entonces podemos aprender mucho con los niños cuando nos comunicamos con Dios y cuando ellos se comunican con Dios, pero la base de todo es confiar. O sea, no es como decía mi esposo, no es como solo hacer una oración y no saber en realidad con quién estamos hablando. Entonces cuando yo oro, tengo que entender con quién yo estoy hablando. No solo estoy repitiendo una oración, sino que estoy hablando con Dios, con el que me creó, con el que me dio vida eterna por medio de Jesucristo, con el que ha prometido estar conmigo, con el que ha prometido guardarme. Entonces creo que algo práctico para nuestros hijos es entender con quién están ellos hablando y que ellos puedan confiar que Él va a cuidar de ellos, que Él va a proteger a ellos y que Él está atento sus oídos a nuestras oraciones, que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, como dice su palabra. Así es. Bueno, los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay una necesidad de saber cómo hablar con nuestro Señor. Entonces, nosotros como padres queremos que nuestros hijos nos hablen. Y cuando están recién nacidos, nosotros le hablamos y les decimos que digan papá, que digan mamá, porque queremos oír de ellos y saber que están aprendiendo a decir sus primeras palabras.
Entonces, Dios en el cielo también desea oírnos. Es cierto, Dios conoce cuáles son nuestras necesidades, pero Él quiere saber, Él quiere escuchar de parte de nosotros. Hay otro versículo en la Biblia que dice, hasta ahora no habéis pedido nada. Si bien es cierto, la oración es pedir, pero dentro de la oración podemos hablar acerca de la gratitud, que vamos a pedir, pero también vamos a agradecer por lo que Dios nos ha dado. Entonces, eso es lo que queremos que nuestros hijos aprendan, que la oración es una oportunidad para que ellos aprendan a agradecer por lo que Dios les ha dado. Sí, es importante porque vivimos en una generación, en un tiempo donde las personas se han olvidado de dar gracias. Entonces, a veces mi hija me dice, mami, pero ¿qué voy a decir? Yo di lo que dirías con un amigo, lo que tú tienes, lo que tú puedes expresar a Dios. Y a veces ellos dicen, gracias por mi osito, gracias por mi peluche. Y en realidad está en su corazón. Son palabras honestas que ellos quieren hablar con Dios. Entonces, a veces una oración de un niño uno la escucha y uno dice, ¿cómo está orando? O sea, ¿qué está pidiendo? Pero en realidad Dios quiere que seamos así como niños cuando venimos delante de Él, que no haya nada oscuro, aunque Él puede verlo, pero que no estemos tratando como de usar palabras grandes o palabras que también nosotros ni entendemos el significado, sino que solo nos acerquemos como un amigo, que estemos dispuestos a hablar con Él. Entonces los niños hacen eso y dicen, cuida mamá, cuida papá. Pueden repetir muchas veces la misma oración, pero gracias a Dios porque ellos están aprendiendo a hablar con Dios, a decir lo que ellos sienten, lo que ellos necesitan. Entonces es una bendición cuando podemos ver que nuestros hijos, en nuestro caso nuestras hijas, porque son 3 mujeres, ellas están tratando de tomar pues esto en su vida y no como una repetición o como algo, sino que algo que ellas quieren vivir para comunicarse con Dios. Claro. Entonces les enseñamos desde lo más básico y les decimos a nuestros hijos que debemos cerrar los ojos para orar, porque cuando estamos hablando con Dios no queremos distraernos. Lo hacemos en la iglesia también y eso es con un propósito. Inclinamos nuestra cabeza para hablar con Dios porque eso es una muestra de sumisión. Entonces la oración nos enseña humildad, porque cuando un creyente, un cristiano está orando, está hablando con Dios, pero está creyendo que Dios es el único que le puede ayudar. Entonces, eh, directa e indirectamente, el que está orando está mostrando sumisión, está mostrando humildad. Quiere decir, Señor, yo no puedo, en otras palabras lo que está diciendo, yo no puedo sin tu ayuda. Yo necesito en esta situación, y por si acaso debemos de orar en cada situación que nos encontremos. La Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Entonces, los hijos están acostumbrados a hablar con los padres, nuestros hijos hablan con nosotros y nos dicen, quiero esto, quiero aquello. Entonces es una buena oportunidad para poder enseñarles que no todo lo que ellos quieren lo van a recibir de sus padres, que hay algunas cosas que Dios puede proveer para ellos y ellos necesitan aprender a ir al Señor. Él está atento a la oración de ellos. Entonces, queremos enseñar a nuestros hijos que ellos también pueden hablar con Dios, ellos también pueden ser oídos por el Señor y que empiecen a desarrollar una vida de oración. Sí, que ellos puedan entender que Dios está atento, escuchándoles. Y como decía mi esposo, ¿verdad? No, nosotros como padres sí queremos lo mejor para ellos, queremos darle cuanto podamos, pero en realidad ellos tienen que aprender a desarrollar esa confianza en Dios, aprender a saber que ellos tienen que acercarse a Dios para pedir algunas cosas.
Como padres, por ejemplo, nosotros a veces sí hay cosas que podemos darles, pero siempre decimos, hija, tú tienes que pedir a Dios. Tú tienes que aprender a decir a Dios, yo necesito esto. Y le hemos enseñado también que a veces Dios va a decir sí, a veces Dios va a decir no, a veces Dios va a decir espera. Pero tú tienes que acercarse a Dios, tienes que tener la confianza de que Él está escuchándote. Papi y mamá no van a estar siempre, pero Dios siempre va a estar contigo. Donde tú quieras que andes, Él va a estar contigo. Y eso es lo que nosotros deseamos de todo corazón, que ellas puedan entender, que ellas puedan crecer, que ellas puedan amar. Y cómo se desarrolla una amistad, cómo se desarrolla una relación íntima, es por medio de la oración, por medio de la comunicación. Igual en el matrimonio, cómo hay una buena relación en el matrimonio, es comunicación. Si no hay una comunicación, no se puede desarrollar. Igual con nuestras hijas, ¿cómo pueden ellas crecer y desarrollar con Dios? Por medio de comunicarse con Dios. Dios nos habla por medio de la Biblia, Dios nos enseña, pero ¿cómo nosotros podemos hablar con Él? Por medio de la oración. Simple, la oración es comunicarnos con Él, es conocerle a Él. Entonces, si ellas quieren, si nosotros como padres deseamos que ellas, su relación con Dios pueda durar aún afuera de nuestras casas, es enseñándoles, guiándoles, como dijo mi esposo, con pasos sencillos, que ellos aprendan solo a dar clases, por el aire que respiran, por la comida que comen, por la ropa que visten, o sea, con cosas sencillas. No necesita ser nutriólogo o enseñar diferentes cosas, no, es dirigirlos a ellos a una relación y a una comunicación con Dios. Así es. Entonces la oración es un símbolo, ah, te indica que esa persona o ese niño está aprendiendo madurez, porque la oración desarrolla madurez en nuestros hijos. Entonces de ahí viene la pregunta, ¿nuestros hijos están orando? Es verdad que nuestros hijos oran cuando estamos en la iglesia, cuando vamos a desayunar, almorzar, cenar. Oran porque estamos ahí y estamos orando. Ellos saben que nosotros como padres creyentes, cristianos, oramos. Pero ellos creen en eso realmente. Ellos saben que es orar. Ellos realmente practican, tienen el hábito de orar. Entonces, ¿cómo poder ayudar a que mi hijo despierte en esa área? ¿Cómo ayudar a mi hijo que él pueda usar esa herramienta de comunicación con el Señor? Bueno, hay muchas historias en la Biblia. Tenemos que tomar las escrituras y enseñarle varios ejemplos. Está lleno de ejemplos en la palabra de Dios. Y uno de los ejemplos que a mí me gusta está en Hechos 16:25. Dice la Biblia, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estaban en la cárcel y esta es una buena historia para enseñar a nuestros hijos acerca de la oración. Y en la cárcel ellos están alabando a Dios y están orando al Señor. Están cantando y están orando. La iglesia en los tiempos del libro de los Hechos, la primera iglesia, perseveraban en la oración, tenían una vida de oración. Entonces, ¿qué debemos de hacer en una situación muy difícil? Orar. ¿Qué debemos de hacer en una decisión muy difícil? Orar. Entonces, en cada situación en la vida de tu hijo, en la vida de nuestros hijos, tenemos que enseñarles a buscar al Señor por medio de la oración. Entonces, aprovecha las oportunidades de situaciones en tu familia, de tu vida diaria. Tal vez una enfermedad, un familiar, un accidente, tal vez una necesidad de alguien más, tal vez el deseo de comprar algo, una bicicleta, ¿verdad? O algo para tus hijos.
¿por qué no oramos por eso? Vamos a orar por eso. Tal vez tú tienes el dinero para comprarlo, pero sería mejor que les enseñemos a que ellos puedan pedir a Dios y ver cómo también Dios puede contestar las oraciones de nuestros hijos. Involúcralos en la oración. Eso es algo que necesitamos hacer. Sí, como estaba explicando mi esposo, ¿verdad? Que es am, algo diario, pues algo que no hay un lugar específico, no hay un momento específico, sino que la oración es algo constante que nosotros debemos de aprender a cuando alguien pide una petición, decir, hijo, hija, vamos a orar por esa petición y ver, pues, ver la respuesta, esperar por la respuesta de Dios, confiar que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Y vemos que en realidad los grandes avivamientos en las iglesias, en la sociedad se daban cuando habían personas orando. Habían personas orando para que personas fueran salvas. He escuchado de predicadores grandes que muchas ancianitas durante la predicación de esos predicadores, ellas estaban orando para que Dios tocara el corazón de personas. Entonces cuando evangelizamos con nuestras hijas, le digo, hija, cuando estamos evangelizando, tú tienes que estar orando para que Dios esté tocando el corazón de esta persona y esta persona pueda reconocer a Cristo como su Salvador. Entonces, situaciones diarias que se viven, todas son diferentes, vivimos en diferentes realidades sociales, pero si Dios quiere ayudarnos en cada una de esas circunstancias, cada una de esas realidades, cada una de esas experiencias, y que ellos puedan ver, Dios contestó mi oración. Una buena también técnica era como escriba, primero pida la oración y escribe cuando Dios se la contestó. Entonces es algo bueno que ellos pueden desarrollar porque también tienen que entender que Dios puede contestar oraciones. Porque a veces nosotros decimos, puedo pedir, 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 pero ¿qué pasa si Dios no está contestando mis oraciones? Entonces, nuestros hijos tienen que ver que Dios está contestando nuestras oraciones y que Él está haciendo cosas en nuestra vida porque nos acercamos a Él confiadamente, venimos y damos gracias, pero también venimos y confiando cuando hay cosas que no podemos, como lo había mencionado mi esposo, hay humildad, porque sabemos que nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Recuerdo, estamos orando por el terreno de la iglesia y Dios proveyó el terreno. Estábamos orando y Dios lo proveyó. Ahora estamos orando por construcción. Y digo, hija, oremos por construcción. Ella quiere hacer muchas cosas. Nosotros como esposos o como iglesia también queremos hacer muchas cosas, pero tenemos que ir a Dios y decir, Dios, tuyo es el dinero, la plata, y tú vas a proveer. Entonces queremos pasar eso a nuestras hijas también, pero como humanos siempre venimos a flaquear, venimos a dudar, pero sí queremos, Dios quiere que nosotros nos comuniquemos y confiemos, como decíamos al principio, que confiemos que Él puede contestar oraciones, que todavía Él está en su trono y Él está contestando oraciones hacia nuestras vidas. Claro. Y bueno, la mejor manera de poder ayudar a los hijos a, a que ellos puedan desarrollar vida de oración es involucrándolos, ¿verdad? Por eso es muy recomendable para las familias de los cristianos tener un tiempo de lectura de la Biblia, ¿verdad? Un altar familiar. Entonces tomas unos versículos, un capítulo, lees la Biblia con tus hijos y les dices, ok, María, vamos a orar y vas a orar. Entonces no sé cómo orar, entonces te voy a ayudar. Entonces, ¿cómo vas a orar? Repite después de mí, ¿verdad? ¿Qué le quieres decir al Señor? ¿Hay algo que le quieres decir al Señor? Sí, quiero decirle que me ayude en mi escuela, etcétera. Entonces, bueno, vamos a orar, entonces, cada vez que involucramos a nuestros hijos a orar, ellos aprenden. La mejor manera de aprender es practicando, ¿ok? Yo miro en la iglesia hermanos ya mayores que tienen un poco de temor de orar, ¿verdad? Entonces les da un poco de vergüenza, dicen, que no me vaya a pedir a mí que ore. Entonces, pero cuando tú empieces desde temprano con tus hijos, no,
darle una fórmula religiosa, ¿verdad? Tienes que orar para que todos miren que tú oras. No, oramos porque queremos hablar con Dios, porque estamos confiando en Dios, estamos alabando a Dios, dando gracias por lo que Dios nos ha provisto. Entonces, involucra a tus hijos en la oración, pide que ellos oren. Y si no pueden orar, enséñales a orar, ayúdales a orar. Quizás ellos solo están haciendo una oración que se han memorizado, entonces explícales que la oración debe ser una conversación donde tú, como dice el versículo Hebreos capítulo 4, acerquémonos a Dios confiadamente, ¿verdad? Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente. Entonces, ¿por qué confiadamente? Porque Dios es el que está escuchando la oración, es decir, Él, Él quiere que nosotros tengamos confianza. Ahora, vamos a orar a Dios, pero ¿cómo orar? Necesitamos a alguien que nos ayude a orar. Y Dios es el que nos ayuda a orar. Él mismo uh, va a ayudar a que nosotros aprendamos a orar, a saber qué decir, de qué hablar. Entonces, en las mañanas o cuando ellos van a dormir, enséñales a orar. Dales un tiempo para que ellos oren. Dales una oportunidad para que ellos tengan un tiempito y oren estando en la casa. Sí, como ya se está terminando el tiempo, solo queremos dejarles con esto, eh, que, que es algo importante, que ellos puedan tener una relación con Dios, que ellos puedan desarrollar su vida, su caminar con Dios. Entonces, por medio de la oración, que nosotros como padres, Dios nos ayude con este reto que tenemos, a que ellos puedan buscar a Dios con todo su corazón, que ellos puedan clamar a Dios y que ellos puedan entender que Dios está atento a escucharles, así como nos escucha a nosotros, Él está atento. Igual como dice mi esposo, la congregación a veces piensa al pastor, Dios lo escucha más al pastor o a la hermana, pero en realidad Dios no tiene favoritos. Dios está dispuesto a escuchar a cualquiera que se acerque a Él con confianza y Dios está dispuesto siempre a atentos sus oídos hacia nosotros. Así es. Entonces concluimos que Dios en el cielo quiere escucharnos y también como padres tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a orar, pero enseñarles que la oración no es algo que hacemos por costumbre en una iglesia, sino que es una oportunidad para poder comunicarnos con Dios en cada situación, en cada necesidad. Enseñemos a orar a nuestros hijos. No todo lo que ellos van a recibir va a ser de parte de nosotros. Un día nosotros no vamos a estar, un día nuestros hijos van a formar sus propias familias. Entonces ellos deberán aprender a depender del Señor, así como Dios nos ayudó a nosotros a depender de Él, también nuestros hijos deben de aprender a desarrollar esa vida de oración. Un hijo que ora desde temprana edad muy probablemente va a tener una buena vida cristiana, va a tener una buena comunión con el Señor. Al no orar, al ver que nuestros hijos no están orando, va a haber problemas en el futuro en sus vidas, porque el no orar quiere decir no necesito de Dios. Yo puedo, yo sé cómo solucionar los problemas. Entonces, pero cuando les enseñamos a orar, eso les va a ayudar a ellos a desarrollar una confianza con el Señor. Y ayudemos a ver ejemplos en la Biblia. Usemos la palabra de Dios para poder enseñar este tema a nuestros hijos y mostrarles ejemplos claros de la Biblia en cuanto a la oración. Pues ha sido un tiempo muy agradable poder enseñar este tema. Esperamos que pueda ayudarte. Somos la familia Gamarra, estamos sirviendo en Honduras y pues estamos muy agradecidos por esta oportunidad.
Que Dios les bendiga. Bienvenida.